Únicamente el 13% de la población asume el 31,2% de las plazas en prisión. Pero para este Gobierno la estadística vulnera los derechos humanos y es de extrema derecha. El pasado 18 de septiembre un grupo de menores atacaron con armas blancas a los trabajadores de un centro a los que reclamaban dinero por el fin del Ramadán. La semana pasada hubo 12 menas detenidos y 7 trabajadores heridos en una pelea multitudinaria en un centro de menas de Fuenlabrada. España lleva demasiados años sufriendo una inmigración ilegal masiva sin precedentes por culpa de una izquierda que en España y en Bruselas se ha afanado por abrir las puertas de las naciones a la ilegalidad y a sus consecuencias nefastas, no por solidaridad, sino por interés. A mí me daría vergüenza repetir tantas veces la palabra solidaridad teniendo en cuenta por lo que están pasando los españoles hoy en España y siendo usted ministro de este Gobierno. Solamente en el año 2024 llegaron casi 64.000 inmigrantes ilegales, casi 47.000 de ellos solamente en Canarias, es decir, 5 veces la población del Hierro llegó exclusivamente a Canarias. Esto es precisamente lo que, entre otras cosas, ustedes denuncian en las primeras líneas de la exposición de motivos. Ya lo advertimos nosotros y yo personalmente se lo advertí a usted, señor ministro, y al presidente de Canarias, que no iban a ser 300, que serían cada vez más y que probablemente dentro de unos meses nos tendríamos que volver a reunir para hablar de lo mismo. Lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón y no hay más culpables que ustedes. Usted mismo, señor ministro, usted mismo ha reconocido esta mañana en una entrevista que no tienen los datos oficiales del número de menores que hay en España. O sea, usted es ministro de Política Territorial y viene a presentar un decreto para el reparto de menas por España y no conoce el número oficial de menas que hay en España. Entonces, ¿usted para qué está? ¿Y la ministra de Infancia para qué está? Es decir, que la solución al colapso es repartirlos por toda España con medidas que suponen un efecto llamada para que sigan llegando de la mano de las mafias y sigan saturando las islas del país, que es la puerta de entrada a Europa por el sur. ¿Cuándo piensan ustedes que va a terminar esto? Usted ha hecho aquí unas comparaciones, unas burdas comparaciones. Usted ha dicho que los españoles en algún momento de la historia también emigramos a otros países. Claro que sí. Pero lo que no hicimos fue violentar las leyes ni las fronteras. Los españoles que se fueron a otros países lo hicieron respetando un orden y unas condiciones jurídicas impuestas por el país en su legítimo ejercicio de su soberanía. No es comparable y usted lo que ha hecho ha sido insultar a nuestros abuelos. Y otra comparación burda que ha hecho ha sido comparar a los que vienen huyendo de una guerra que sí existe, como en Ucrania, y que ustedes financian con la importación de gas ruso para blanquear la inmigración ilegal y las mafias que trafican con personas. Una burda comparación donde insulta a los que huyen de una guerra de verdad y a los abuelos de los españoles que tuvieron que emigrar a otros países. La inmigración ilegal no es solamente un desafío humanitario, es una cuestión de orden, de capacidad de absorción, de respeto a nuestras leyes y fronteras. Y al permitir la distribución de miles de inmigrantes españoles por toda la geografía española, bueno, por toda la geografía no, ahora iremos con eso, ustedes están lanzando un mensaje equivocado, que las leyes no tienen valor, que aquellos que vulneran nuestra soberanía son bienvenidos sin más, perjudicando a aquellos que sí vienen cumpliendo los trámites y con voluntad de integración y de contribución, y que una vez más los españoles somos los últimos en el escalafón de prioridades del Gobierno. No hay nada que perjudique más a la inmigración legal que la inmigración ilegal, ni nada más destructivo para la integración que las regularizaciones masivas express. Y es una irresponsabilidad el mensaje que ustedes lanzan al mundo, primero prometiendo un futuro esperanzador a esas personas que llegan ilegalmente cuando ni siquiera son capaces de garantizárselo a los españoles, y segundo, a los españoles diciéndoles que esas personas vienen a arreglar la economía y a contribuir a las pensiones, cuando además de no ser verdad, constituye la principal coartada de las élites para nutrirse despiadadamente de mano de obra esclava. Así que, frente al discurso moralista del mundo sin fronteras de la izquierda, el sentido común: los menores tienen que estar con sus padres y cualquier persona que pretenda entrar ilegalmente en España debe ser repatriada de inmediato. Nosotros rechazamos total y absolutamente esta medida
que es otro paso más en ese efecto llamada de la mano de las mafias que trafican con ellas y con las que colaboran de una forma u otra todos los que van a aplaudir esta medida. Así que contener la inmigración y trabajar para que estas personas puedan desarrollarse y vivir dignamente en sus países es infinitamente más humanitario que llamarles a que se jueguen la vida pagando mafias, traerles aquí prometiéndoles un futuro que no es cierto y condenándoles a la marginalidad y a la delincuencia. En lugar de frenar eso, lo incentivan en nombre de una solidaridad que es mentira. Su solidaridad se evapora en cuanto sus socios separatistas le dicen que a Cataluña ni un inmigrante ilegal. Y ustedes acceden. Y como en Madrid o en Andalucía no hay ningún partido liderado por un prófugo de la justicia que sostenga al Gobierno, pues que se aguanten los madrileños y los andaluces que van a tener a 800 menas más en sus calles. Y usted tiene el cuajo de decir que no se perjudica ni se beneficia a ninguna comunidad autónoma. Aquí el único criterio que ha regido para el reparto de menas ha sido el de Puigdemont y el interés de Sánchez por mantenerse en el poder. Es que es muy fácil ser solidario desde un despacho asegurado y con el dinero de los demás. Así todos somos solidarios. ¿Y quién es solidario con los españoles? ¿Qué parecen las consecuencias? Ustedes no van a sufrir las consecuencias de la inmigración ilegal porque viven en sus casas aseguradas y vienen escoltados a trabajar. Pero lo que no se puede hacer es imponer estas políticas irresponsables y que las consecuencias las padezcan otros mientras se está todo el día con el pueblo y la justicia social en la boca, porque eso es una hipocresía. Porque claro, para ser progre, uno no necesita pagar las consecuencias de sus consignas. Ustedes defienden la ocupación, pero que no me ocupan mi casa. Ustedes defienden que el relato de una víctima prevalezca sobre la presunción de inocencia, menos cuando les denuncian a ustedes. Y ustedes defienden la inmigración ilegal, pero en mi barrio no. Son ustedes unos hipócritas. La explicación de que ustedes insistan en aprobar este decreto radica en la necesidad que ustedes tienen de crear una masa dependiente, configurando el mercado electoral y condenándoles a vivir en el asistencialismo a base de expoliar a las clases medias, que son los que pagan su hipocresía en forma de facturas y de inseguridad en sus calles. Todos los países del mundo tienen una política migratoria. Lo que es escandaloso es que España sea el único que se dedica a blanquear la inmigración ilegal. Otra falsa premisa es que son menores. Según la memoria de la Fiscalía del año 2018 y 2022, de las más de 36.000 pruebas que se realizaron, se concluyó que más de la mitad eran mayores de edad. Otros tantos no se pudieron concluir y otros sencillamente no se pudieron realizar porque huyeron de los centros, porque utilizan estos lugares como lugares de paso, valga la redundancia, para continuar con sus rutas por Europa. Es decir, que ustedes están abriendo consciente y deliberadamente las puertas a varones, en edad militar en su mayoría, que no huyen de ninguna guerra, más bien todo lo contrario, porque no se corresponden con el perfil de refugiados, que son mujeres mayores y menores, y que además proceden de culturas antagónicas, porque del mismo modo que no se puede negar el drama humanitario que supone la inmigración ilegal, no se puede negar que existen culturas absolutamente incompatibles. Y como consecuencia de su política, en España y en Occidente está teniendo lugar una progresiva islamización muy alejada de los valores europeos, que cuestiona la dignidad de la persona, la igualdad entre hombres y mujeres y en absoluto la integración, sino la imposición en muchos casos por medio de la violencia. Y estamos viendo delitos desconocidos hasta ahora en España, como los matrimonios forzosos o la mutilación genital femenina. Y no he escuchado a ninguna de las feministas de boquilla que se sienta en el Consejo de Ministros denunciar esto. En el año 2024 hubo 81 detenidos por terrorismo de motivación yihadista. En menos de un mes se ha desarticulado una célula de Hezbollah en pleno corazón de Barcelona, otra en Salamanca, y se han detenido a otros 10 el pasado 7 de marzo por actos terroristas. Y en cuanto a la situación penitenciaria, únicamente el 13% de la población asume el 31,2% de las plazas en prisión. No hay que ser un erudito para concluir entonces que la tasa de delitos en extranjeros triplica la de los nacionales. Pero para este Gobierno la estadística vulnera los derechos humanos y es de extrema derecha. Y la realidad en los centros de menores es la que es. El pasado 18 de septiembre un grupo de menores atacaron con armas blancas a los trabajadores de un centro a los que reclamaban dinero por el fin del Ramadán. La semana pasada hubo 12 menas detenidos y 7 trabajadores heridos en una pelea multitudinaria en un centro de menas de Fuenlabrada, un centro, por cierto, abierto por el Partido Popular. Y esto es lo que explica que ninguno de los que dicta estas políticas quiera tener un centro de menas debajo de su casa, empezando por el alcalde socialista de este municipio, porque son unos hipócritas. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.